Abran la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que el hecho de que a otros no les importe la familia no significa que la familia no es importante. Para Dios la familia es muy importante. Así que para el mes de mayo la ONU, como ya mencioné también, escogió que yo lo voy a tener, me parece que es el 16 de mayo en esta ocasión, porque cambia, es el Día de la Familia Mundial. Pero hermanos, yo quiero llamar su atención para que cada día sea Día de la Familia, para que cada día tengamos a la familia en estima. Hasta hoy hemos estado viendo los fundamentos. Hemos visto el fundamento de la fe y hemos visto el fundamento de la palabra, de los 5 grandes solas de la reforma sobre la cual hemos estado enseñando para tener un fundamento sólido, para tener un fundamento firme. Los 5 solas de la reforma son sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la Escritura y a Dios sea la gloria. Y yo espero que usted ya se los haya aprendido, que los tenga frescos en su mente para saber que la fe cristiana tiene un fundamento, que la comunión cristiana está muy sólida y que si nosotros mantenemos la dirección clara para tener sola fe, para tener solo la gracia, para tener solo Cristo, para tener solo las Escrituras y a Dios sea la gloria, que sepamos que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ver con la gracia y la misericordia del Padre Celestial. Sé que de repente nosotros escuchamos cosas en el ámbito cristiano, y en el ámbito cristiano se escucha mucho acerca de la tercera reforma. Dios ha trabajado a través de tiempos de reforma, a través de los tiempos, para dar a conocer su iglesia. Se reconocen 2 reformas de parte del Señor hasta nuestros días, y se dice que estamos entrando a la tercera reforma. La primera reforma ocurrió aproximadamente del año 4 de nuestra era hasta el año 300 y tantos. Aunque yo de alguna fecha no podemos encajonar en un tiempo específico que comienza o que termina. Por ejemplo, la segunda reforma, que se señala en los 1600, recuerde que en octubre del año pasado se celebraron los 500 años de la reforma, que trajeron como consecuencia estas 5 grandes doctrinas cristianas a la vida de los creyentes. Entonces la primera reforma tiene como fin el nacimiento de la iglesia cristiana. Ese es el propósito de la primera reforma. ¿Y por qué comienza en el año 4? Porque en el año 4 nace el Señor Jesucristo. Ya he explicado que los tiempos, como fueron acomodados, no fueron acomodados correctamente, y en realidad la era cristiana, si se puede decir de esa manera, comienza con el nacimiento de Cristo, y el nacimiento de Cristo ocurre aproximadamente septiembre del 4 antes de, en el orden que llevamos, y concluye del año 313 en adelante. ¿Cuándo concluye propiamente esta primera reforma? Cuando el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo, pero junto con ello se oficializó la religión cristiana como la religión de todo el imperio romano.
Y junto con ello, la iglesia perdió toda su esencia, perdió prácticamente su valor y entró a un tiempo de oscurantismo. El oscurantismo se señala más o menos del año 386, 400 hasta los 1400, 1500. Todo esto es el oscurantismo. Y entonces, como la iglesia perdió su esencia, la iglesia perdió su influencia, las sagradas escrituras dejaron de tener lugar en la vida de los creyentes, la gracia fue cambiado por indulgencias. El que no sabe acerca de esto, indulgencias fue una doctrina errónea, perversa, malvada, que apartó la fe del oído. Las indulgencias tenían que ver con que las personas podían comprar la salvación, podían comprar la sanidad, podían comprar el favor de Dios, y se introdujo todavía una doctrina tan perversa como que usted podía pagar para que sus familiares no salvos y que habían muerto sin Cristo y que estaban condenados al castigo eterno, los podía sacar con una indulgencia. Eso fue inventado, esa doctrina fue inventada por un obispo católico romano encargado de recoger fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y entonces por todas las naciones se fue vendiendo indulgencias para recoger fondos y construir la Basílica de San Pedro. Pero eso significaba que, bueno, él se aventó una puntada, ahí está en la historia, la pueden consultar, métanse a Google y pidan la información y van a encontrar que hubo un obispo que decía, para sacar dinero: apenas oigo caer en el canasto la ofrenda y ya estoy viendo a tu familiar que está saliendo del fuego del infierno. Está en la información general, esa no es una información que está en libros cristianos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Entonces, que la salvación por gracia perdió toda su esencia. La iglesia perdió toda su esencia. Las escrituras no se consultaban, la gente no era salva por la fe, la gracia había perdido su valor. Ya Cristo no era el centro de la atención de los creyentes, sino un ejército celestial había tomado el lugar del Salvador, como es la adoración hacia las imágenes propiamente. Por eso una de las declaraciones es: solo Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros para la salvación. Esa es la razón por la que la iglesia pierde la esencia. Escuche bien, cuando la iglesia no vive solo fe, sola gracia, solo Cristo, solo la escritura y dándole a Dios solamente la gloria, entonces la iglesia pierde su esencia. Cuando estamos hablando de fundamentos, usted entonces tiene que decir: yo quiero estar bien fundamentado en la roca que es Cristo. El pasaje que hemos leído nos lo dice claramente. Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces usted tiene que estar cimentado en Cristo. Por favor, usted no puede poner su fe en ninguna otra persona. Usted no puede poner su fe en ningún santo. Usted no puede poner su fe en ninguna virgen. Usted tiene que poner su fe solo en Cristo. ¿Me están escuchando? Solo en Cristo. Es fundamental que entendamos la doctrina cristiana. Ahora estaba yo en el curso y en el curso tenemos algunas preguntas, y entre las preguntas que tenemos que damos en un diálogo que establecemos con los discípulos del curso es que
Si una persona buena, que había sido buena durante toda su vida, pero no conoció a Cristo, que si era justo que esa persona fuera a la perdición eterna. Y miren, no voy a decir, pero hubo hermanos que estaban ahí sentados, y estoy hablando de personas aquí que dijeron: sí, es justo que vaya al cielo. Entonces, eso significa que la salvación es por obras y no por gracia, y no por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y si la salvación se puede obtener por ser buena persona, entonces córrale a hacer lo mejor que usted pueda, porque de esa manera entonces va a tener la salvación. Pero yo le pongo siempre un ejercicio muy sencillo a las personas para que comprendan el asunto del pecado y el asunto de la inclinación del pecado del corazón del hombre. Hágase 2 corazoncitos, ¿ok? Hágase 2 corazoncitos y ponga en un corazón un botón blanco por cada obra buena que usted piense que le va a llevar a la salvación, pero en el otro corazoncito ponga un botoncito negro por aquellas obras pecaminosas que sabe que le van a condenar. La pregunta es: ¿cuál corazón se va a llenar primero? Sencillo, ¿verdad? No les gustó mi ejercicio. Veo que no les gustó mi ejercicio. Vuelvo a preguntar: ¿cuál se va a llenar primero? Qué negativos que son ustedes, hermanos. Pero esa es la verdad, porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si fuera de esa manera, entonces lo que Jesús le dijo al hombre que estaba en la cruz juntamente con él no es válido. Pero el hombre que estaba con Jesús en la cruz del Calvario le dijo: no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy. Tengan cuidado, yo ya he estado expresando mi opinión respecto a versiones bíblicas, respecto a traducciones bíblicas. Fíjese que ese versículo tiene algunas traducciones bíblicas, le están dando un problema, y estoy encontrando problemas en algunas traducciones bíblicas, sobre todo las muy populares que se hacen para cambiar el lenguaje a un lenguaje muy actualizado. Fíjese lo que dice el versículo en una versión: de cierto te digo hoy, y después viene la coma. Voy a repetirlo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mientras que la versión correcta dice: de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un cambio ahí, hay un cambio. Una dice: te estoy diciendo hoy, y la otra significa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si fuera entonces que es por obras, a este hombre no le dio tiempo a hacer las suficientes obras para ganar su salvación. Por eso entonces, en este mismo pasaje, Efesios capítulo 2, en los versículos anteriores, no hemos salido del pasaje bíblico, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que en realidad ustedes no saben, pero yo he hecho más obras que ustedes. Yo he hecho más obras que ustedes. Yo merezco más que ustedes, ¿no?
Para eso es ese versículo. No por obras para que nadie se gloríe. Más bien a mí me aplica el versículo que ya había mencionado antes: por cuanto todos pecaron. Ahora lo voy a decir: yo he pecado más que todos ustedes. ¿Me oyeron? Yo he pecado más que todos ustedes. Sé que algunos quieren decirme que no, pero no me importa lo que usted diga. Lo que importa es lo que yo sé y lo que mi conciencia dice. Y la conciencia es el gran agente de Dios. Ponga atención: la conciencia es el gran agente de Dios. Y en la conciencia Dios te dice quién eres. Y cuando Dios te dice quién eres, tú sabes que estabas perdido y que no tenías esperanza, y que alguien tuvo misericordia de ti. Por lo tanto, no me paro aquí pensando que he hecho mejores o más obras que ustedes. Cuando estoy parado aquí, lo único que estoy pensando es: la gracia de Dios es maravillosa. ¿Cantaron a Dios con alegría? ¿Abrieron su corazón al Padre mientras adoraban? Solo por gracia. Solo por gracia. No se puede de otra manera. No se puede de otra manera. Solamente por la gracia maravillosa de Dios es que uno se puede parar delante de la presencia de Dios. Pero entonces para no dejarlos a medias, la primera reforma del año 4 al año 400, vamos a cerrar así para no tener piquitos. ¿Cuál fue el propósito? Aquí es donde está la clave. ¿Cuál fue el propósito? El propósito es dar a luz la iglesia. Ese es el propósito, es dar a luz la iglesia. Luego la iglesia se envolvió en los asuntos de la vida, en los asuntos del mundo, perdió su esencia y entró en el oscurantismo. Y Dios tiene que dar la segunda reforma. La segunda reforma es para sacar a la iglesia de su estancamiento, para sacar a la iglesia de su perdición, para sacar a la iglesia de su desierto, porque estaba en un desierto completamente. Y entonces Dios trae una segunda reforma para que su iglesia entonces tenga un alcance visionario, misionero y mundial, como nosotros lo vemos a partir de la reforma. Entonces Dios restaura verdades, refresca áreas de la vida de la iglesia y trae un avivamiento. Esto es lo que hay en una reforma: hay refrescamientos, hay avivamientos que el Señor da. Y eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, a partir del año 400, 500, aunque se señalan los 1600, hasta nuestros días, prácticamente hasta el siglo XX, se dio la segunda reforma de la iglesia. Y ahora entonces estamos entrando a la tercera reforma. En la tercera reforma viene el cumplimiento de un deseo de Dios. Ahora entonces lo señalo claramente. Dios siempre se ha movido a través de su iglesia, porque su iglesia es su familia. En la primera reforma Dios forma su familia. La familia de Dios está compuesta por judíos y por gentiles convertidos a Cristo, y ambos tienen que entrar por la misma puerta. Los judíos no tienen un trato especial con respecto a la salvación. Los judíos tienen un trato especial con respecto a las promesas,
pero las promesas no incluyen la salvación. Para la salvación, cada hombre y cada mujer deben tener un encuentro personal con Cristo Jesús. En la primera reforma, Dios forma su familia, la iglesia. La iglesia entonces se convierte en la familia de Dios. Y dice el Señor: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la segunda reforma, esa familia había entrado en problemas, había entrado en situaciones bastante complejas. Hermanos, seguramente que más adelante tomaré tiempo para enseñar a detalle lo que ocurrió en el tiempo de la reforma y pasajes históricos de la reforma que nos van a dar mucha luz para entender el propósito del Señor. Pero Dios restaura su familia, para que la familia que hasta ese momento se había hecho exclusivista, quiere decir había vuelto al mismo asunto. Hay algunos creyentes que han llegado a pensar: como a Dios le falló con los judíos, entonces el Señor se inventó la iglesia. Escucha esto es lo que piensan muchas personas. Como los judíos a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como a Dios le falló el plan de los judíos, entonces Dios se inventó la iglesia. Esa es una mentira. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. ¿Me oyeron? La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Y se lo puedo mostrar de una manera muy fácil. La palabra del Señor siempre habla de un remanente fiel. ¿Qué significa esto? Siempre ha habido un grupo de hombres y mujeres que han conservado los propósitos de Dios claros en su vida, y en su momento se levantan para desafiar los tiempos, para desafiar las situaciones, las circunstancias. Ese grupo de remanente fiel fueron los discípulos juntamente con nuestro Maestro Jesucristo. Ellos se levantaron y desafiaron el estado religioso, desafiaron todo aquello que se había levantado para impedir que Dios formara su familia, su verdadera familia, la iglesia. En la segunda reforma, otra vez un remanente fiel. Los reformadores, gente fiel, se levantaron y desafiaron el status quo de la religión en su momento, de la política que estaba viviendo el mundo, para hablar del evangelio puro y decir: solo con fe, solo con la gracia, solo con Cristo, solo con la Escritura, y a Dios sea la gloria. Y ellos desafiaron. Y usted tiene que saber que miles de creyentes murieron para que nosotros finalmente pudiéramos tener el fruto de esa reforma, que es ese libro que tiene usted en su mano. Si en el año 1200 a usted lo hubieran encontrado con un libro en su mano, lo hubieran quemado vivo. Por el otro lado, si en el año 1200 a usted lo hubieran encontrado con un libro en la mano, pues no hubiera significado mucho, porque estaba en latín. Y usted no iba a poder entender absolutamente nada. Entonces habían sido secuestradas las Sagradas Escrituras, y solamente un círculo de personas la manejaba a su complacencia. Pero Dios restaura, levanta a su remanente fiel. Ellos se levantan y dicen: no, la iglesia es la familia de Dios. ¿Cómo comienza prácticamente la reforma? Hay un versículo muy famoso. Ese versículo es 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Usted lo conoce muy bien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ellos dijeron: entonces no necesitamos un sacerdocio. Fíjese cómo cuando nace Cristo hay un grupo sacerdotal que tiene el control.
están envueltos entre fariseos, están envueltos entre escribas, están envueltos entre doctores de la ley que tienen controlada y secuestrada la palabra del Señor. En la segunda reforma hay otro grupo religioso que tiene controladas las escrituras, que tiene controlado el conocimiento del Señor. El conocimiento de Dios no está llegando a las personas para su salvación. Otra vez el asunto tiene que ver con la familia de Dios, con la formación de la iglesia. Si tú no tienes la fe, si tú no tienes la gracia, si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes las escrituras, si tú no le das a Dios la gloria, no tienes nada. Por eso la segunda reforma hace que la gente vuelva otra vez a las escrituras. Y entonces hay una declaración: el sacerdocio universal de los creyentes. Dígalo conmigo: el sacerdocio universal de los creyentes. Es un libro famoso, escrito por los reformadores, el sacerdocio universal de los creyentes. Otra vez ellos entienden que la palabra es para todos, que la gracia es para todos, que la fe es para todos, que Cristo es para todos, que las escrituras son para todos. Y una vez que toman las escrituras, toma fuerza otra vez la familia de Dios, se levanta la familia de Dios. Hoy vemos pues el propósito de Dios. Dios siempre tuvo en mente la formación de su familia y por eso hace estos movimientos. Y para eso entonces hizo una gran obra de salvación. En Jesucristo nos compró con su sangre para hacernos su familia. Hoy la familia está en crisis, hermanos. La familia natural y la familia espiritual. Por todos lados escuchamos de la familia, pero escuchamos de una familia herida, desgarrada por el pecado, por el mundo y amenazada continuamente por Satanás. Hoy más que nunca debemos volver al origen de la familia espiritual y al origen de la familia natural y saber los planes que Dios tiene para la familia. En Génesis capítulo 12 versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, no podemos pensar que el propósito de Dios para el tiempo de Cristo, o el propósito de Dios para el tiempo de la reforma, o el propósito de Dios para ahora la tercera reforma, cuando la iglesia vuelve a tomar relevancia y se levanta con una nueva unción y con una nueva visión. Yo voy a hablar un poquito más de la tercera reforma más adelante. Solo quiero presentarles el plan de Dios. Primera reforma, dando a luz la familia de Dios, la iglesia. Segunda reforma, el Padre restaurando a la iglesia, su familia, para que tome su lugar en su plan. Tercera reforma, la familia estableciendo el reino de Dios, porque esa es la conclusión. Ahora, en los círculos cristianos se dice que esta es la tercera y última reforma. Significa no va a haber otro tiempo más. Eso significa que Cristo viene pronto, y esta es la fe de los cristianos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del mundo actual, hermanos? Y prácticamente son las mismas condiciones que se han repetido: confusión, conflictos, inseguridad, destrucción. Hoy el mundo está planeando cómo desaparecer a la familia, porque el Señor dijo: en ti serán benditas, ¿qué, hermanos? Todas las familias de la tierra. Por eso el mundo está planeando cómo destruir a la familia natural, porque la familia natural proyecta el plan de Dios. Cuando hay papá, mamá e hijos, tenemos que saber que ese es el plan original de Dios, y eso proyecta el propósito de Dios. El enemigo siempre se levanta para tratar de destruir a la familia. Por eso hoy el mundo está planeando cómo matar a los que no han nacido.
Hoy los gobiernos progresistas, mayormente los que se llaman progresistas, en nuestro estado hay un gobierno que se llama progresista, en la Ciudad de México hay un gobierno que se llama progresista, y los gobiernos progresistas abogan por el aborto. Pero yo pregunto, ¿qué tiene de progresista matar a los bebés en el vientre de su madre? ¿Qué tiene de progresista apoyar el aborto? Yo no veo lo progresista en ello. ¿Qué tiene de progresista impulsar la homosexualidad y oficializar la homosexualidad? Mi pregunta es, ¿qué tiene de progresista? Por eso los gobiernos progresistas no tienen futuro, porque los gobiernos progresistas se van a encontrar con la tercera reforma, cuando Dios restaura su familia y cuando la familia vuelve a tomar la relevancia que tiene en el plan de Dios. Nos hablan de diferentes modelos de familia, y yo debo decir que sí hay diferentes modelos de familia, pero escuche bien los diferentes modelos de familia. Los que hay son porque la familia han sufrido. Los diferentes modelos de familia hay porque no se ha podido consolidar el modelo ideal que Dios estableció. ¿Cuáles son esos diferentes modelos de familia? Hay madres solteras, también hay padres solteros, o también hay familias que son solo hermanos. Nosotros fuimos una familia de solo hermanos porque nuestros padres murieron. Ese es un modelo diferente de familia, porque el hecho de que no estaba papá y no estaba mamá no significa que no éramos una familia. Éramos una familia de hermanos. El hecho de que haya una mamá con sus hijos no significa que no son una familia. Ha faltado el padre por alguna razón, por alguna situación. Posiblemente el padre murió, posiblemente el padre se fue, o posiblemente engendró y no se hizo responsable, pero la mamá con sus hijos son una familia. O puede ser que la mamá murió, o puede ser que la mamá se fue y el papá quedó con sus hijos. Ellos son una familia. Pero vuelvo a repetir, los diferentes modelos de familia existen porque la familia ha sido fragmentada, porque la familia ha sido lastimada, o porque vino una situación de esa naturaleza y nosotros entonces fuimos una familia solo de hermanos. Y no sabe cuánto me cuesta. Mientras estaba preparando la predicación, estaba pensando en eso, porque pues está bien fresquecito en mi corazón y me cuesta un montón decir, éramos 6 hermanos y ya nada más somos 5. Me cuesta muchísimo, porque es algo que está ahí en el corazón, es algo que queda ahí. Y entonces el modelo de familia que nosotros tenemos no tiene que ver con ninguna otra cuestión. Por eso yo no puedo pensar que haya otros modelos de familia. Sí hay madres solteras, o hay padres solteros, o hay solo hermanos, o solo esposos sin hijos. También son una familia. El hecho de que no tienen hijos no significa que no son una familia. Pero eso es muy diferente a decir que una familia es un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. ¿Me explico? Y yo lo digo claramente, hermanos. Y a mí no me importa que los derechos humanos y las ondas locas, porque los derechos humanos tantas veces nada más están para defender a los perversos. Definitivamente, y lo digo y claramente, ¿no? Yo no me ando con cuentos, ya saben. Esos no son modelos correctos, porque no se ajusta al modelo de Dios. Dios es papá. Dios es papá.
Y Dios tuvo un solo hijo. Algunos no han reparado en este detalle. Él dijo unigénito. Unigénito significa único, uno. Hasta entonces Dios tenía un solo hijo, era el unigénito de Dios. Pero Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escucha este versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué ocurrió en nuestra vida? Nosotros, los 6 hermanos, fuimos restaurados por Dios. El dolor, la desilusión, el enojo, la ira que había en mi corazón por no tener padre, por no tener madre, fue sanado por la obra de gracia de Dios. Y lo que algún día para mí fue una gran desgracia, Dios llenó el hueco en mi corazón. Y hermanos, ponga atención en esto. Ponga atención en esto para que no se equivoque. Yo no me he equivocado en esto. Dios no vino a llenar el hueco que mi padre dejó. Dios vino a llenar el hueco que había de Dios en mi vida. Y cuando Dios llena el hueco que tiene el tamaño de Dios en tu corazón, entonces todos los demás huecos son sanados. ¿No tienes papá? Dios se revela como padre. ¿No tienes mamá? Dios suple esa necesidad. ¿No tienes hijo? Dios suple esa necesidad. Y cuando tú tienes al Señor en tu corazón, cuando tú tienes a Jesús en tu vida, cualquier quebranto que ha tenido la familia es sanado por el Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo veo este pasaje de Génesis, con esto voy a terminar. Cuando yo veo este pasaje de Génesis capítulo 12, entonces yo encuentro que Dios tiene planes para la familia y que esos planes son planes de bendición, planes de provisión, planes de sanidad y planes de salvación. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. Ya no somos alguien que ha entrado encubiertamente. Ahora hemos sido invitados por la gracia para ser parte de esta gran familia, la familia de Dios, donde somos restaurados en todas las áreas de nuestra vida para nuestra sanidad. Yo puedo decirlo claramente: cuando finalmente entendí la revelación de la gracia de Dios, fui sanado en mi corazón. ¿Sabe que mientras estaba preparando esta predicación, me acordé de mi madre? Y estuve pensando tanto en mi madre. Mi madre no fue una mujer tan espiritual como hubiéramos querido. En realidad no me acuerdo. Traté de hacer memoria mientras estaba yo preparando esto. Traté de hacer memoria, pero yo recuerdo que ni con mi padre ni con mi madre teníamos una celebración así como de Navidad. Llegamos a tener alguna celebración de Año Nuevo, pero no llegamos a tener ninguna celebración de Navidad o una cena especial o una cuestión así. Cuando nos quedamos solos como hermanos,
fue cuando empezamos a tener este tipo de experiencias, y son las pláticas más recurrentes en la casa de su servidor, con mis hermanos. Las pláticas más recurrentes son cuando finalmente nos reunimos para celebrar a Jesucristo. Y bueno, cuando pensé en mi madre, yo pensé que mi madre anduvo corriendo tanto, tratando de hacer aquí, tratando de hacer allá, tratando de darnos de comer en los 2 años, 3 años que ella vivió después de que murió mi padre. Mi padre murió de enfermedad, mi madre murió de enfermedad, de enfermedades largas, difíciles, dolorosas, en la cama de un hospital sola. Mi madre murió en este brazo. Y no puedo menos que recordar su gran esfuerzo por tratar de ser una buena madre, tratar de proveernos algo, ya siendo una familia fragmentada, ya siendo una familia herida, ya habiendo tenido el problema de que mi padre no estaba y ahora ella se estaba yendo también. Y yo estaba pensando, no recuerdo que mi madre nos haya reunido algún día, o no sé, a lo mejor mis hermanos, allá está mi hermano Eliseo, por ahí vi mi hermano Esaú que estaba sirviendo, le tocó servir hoy, pero yo no recuerdo que mi madre algún día nos haya sentado para decir: vamos a leer las escrituras, vamos a leer un salmo, vamos a orar. ¿Cómo hubiera querido tener una madre que se ocupara un poco más del asunto espiritual? Seguramente que quería solamente darnos de comer. Pero Dios nos ha restaurado. Amén. Ahora somos la familia de Dios. ¿Tienes mamá? Ámala. ¿Tienes hermanos? Ámalos. ¿Tienes papá? Ámalo. ¿Tienes hijos? Pastor Galindo nos guió en una oración preciosa esta mañana. Ya oramos por familias, ya hicimos declaraciones de fe en la oración, pero ahora somos la familia de Dios. Y cualquiera que sea el modelo de familia que tú tienes, excepto el modelo de familia que el mundo quiere meternos, vamos a caminar con Dios. Tómense de la mano, por favor. Así que hay una sola manera de entrar a la familia de Dios, y es por gracia. Por eso doy estas palabras a los que están aquí por primera vez, o segunda o tercera, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Vuelvo a darle el versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le voy a guiar en esta oración de fe. Haga esta oración de fe después de mí con todo su corazón y entréguese al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. Reconozco que he vivido lejos de ti y que soy un pecador. Pero esta mañana me arrepiento. Padre Santo, perdona mi pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.